Bienvenidos a la segunda jornada de, ahora sí se me oye, ¿no?, de Ruta a lo Desconocido, y el primer ponente de la mañana es Juan Ignacio Cuesta. Él es periodista, escritor, espeleólogo, músico, diseñador gráfico y eventualmente profesor de diversas disciplinas universitarias. Es sobre todo un contador de historias, de cosas, un tusitana. Ha escrito diversos artículos en revistas como Enigma, Más Allá, en general las del sector. También ha intervenido en diversos programas de radio y televisión, como La Rosa de los Vientos, Cuarto Milenio, Código Rojo, Rastreadores del Misterio. Y ahora es miembro fundador del programa de radio La Escóbula de la Brújula. Algunos de sus libros son Breve Historia de las Cruzadas, Lugares a habitar cuando cae la noche, con el que recibió el premio Enigmas del año 2016, y esta mañana nos va a hablar en su ponencia sobre los misterios de los cuadros flamencos. Un aplauso para Juan Ignacio. ¿Tengo sonido? ¿Se escucha? Bien. Bueno, vamos a ver, cuando me dieron la oportunidad de venir a este congreso, busqué un tema que fuera lo suficientemente atractivo, pero que fuera también muy novedoso, porque de esto se ha hablado poco. Que aparentemente, mira, ya esto empieza a funcionar. ¿De acuerdo? Que aparentemente tiene poco que ver con lo que sería un congreso dedicado a lo paranormal, pero como veréis está íntimamente conectado, sobre todo porque es algo que afecta mucho a lo que yo llamaría la antropología de lo paranormal. Toda manifestación humana, y sobre todo la pintura, suele tener algunos antecedentes en cosas que sucedieron muchísimo tiempo a alguien. No olvidéis una frase que dijo Picasso que es fundamental a la hora de entender todo esto, y es que dijo: después de Altamira prácticamente no hemos vuelto a hacer nada nuevo en pintura. Y algo de razón debía tener, más o menos. Por eso me voy a remontar, digamos, hasta una de las primeras manifestaciones de la humanidad para entender cómo nace el pensamiento simbólico, que luego llevaría fundamentalmente a la abstracción y a que alguien se decidiera en un momento dado plasmar la realidad que le rodeaba a su alrededor. En este caso os traigo una pequeña foto de lo que es unos petroglifos en una cueva que está en la provincia de Guadalajara, que se llama la Cueva de los Casares. Hasta hace pocos años se consideraba que la Cueva de los Casares, todas estas manifestaciones que estáis viendo aquí, tenían que ver con el hombre de Cromañón, pero recientemente se ha descubierto que lo hicieron neandertales. Además, no solamente lo hicieron neandertales, sino que lo hicieron las mujeres de los neandertales. Por lo tanto, no podemos hablar de sacerdotes ni brujos, sino de sacerdotisas o brujas, de alguna manera. Y revelaron fundamentalmente ritos de fertilidad. Si observáis ahí arriba, veréis que hay una especie de, ahí arriba a la derecha, una especie de figuras antropomorfas delante de una especie de mamut, que es justamente lo que se ve en la piedra. Lo que pasa es que es la interpretación para que se pueda ver, porque no es fácil de ver. Hay que entrar allí con una linterna y moverla mucho para poder ver los dibujos. Bien, ¿qué es lo que se está representando aquí? Pues se está representando una escena relacionada con la fertilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando los hombres iban de casa y las mujeres se quedaban dentro de la cueva, lo que importaba era fundamentalmente tener más prole y poder alimentarla y cuidarla. Por lo tanto, los hombres no decoraron la cueva con sus petroglifos, sino que lo hicieron las mujeres. ¿Y qué representaron? Esto, por ejemplo. Es exactamente lo mismo que habéis visto antes y tal. Lo que pasa es que ya interpretado por un señor que se llamaba Juan Cabrera y Aguiló, que hizo todos los calcos con papel cebolla y llegó a descubrir exactamente cuál era el contenido de todos estos petroglifos. Y lo que estáis viendo es una escena en la que alguien con una máscara de mamut está bendiciendo
un coito que se debió producir aproximadamente 35.000 años entre neandertales. Si observáis la figura de la derecha, creo que se ve perfectamente lo que está pasando, ¿no? Hay un pene exagerado y tal que está siendo utilizado de la manera habitual que se utiliza para reproducirse. Hay más personajes, pero sobre todo está bendecido por el chamán o chamana o sabio o brujo o como lo queráis llamar de aquella tribu en aquel momento. Y estamos remontándonos, ya digo, a 35.000 años de antigüedad y hablando del hombre de Neandertal. Y esto se fue haciendo en muchísimos otros sitios a lo largo del tiempo porque es lo que llamamos magia simpática. Ahí, por ejemplo, os presento a Emilio Moreno Fobez, que era el guía que enseñó la Cueva de los Casares durante muchos años. Él está señalando en la piedra esa figura que veis abajo a la derecha, que es un glotón parietal, porque la fauna de la provincia de Guadalajara hace 35.000 años estaba formada por animales que hoy día ya no existen. Por ejemplo, pues el Paleodoxon anticus, o como el tigre sable, o por ejemplo el rinoceronte lanudo. Bien, de aquí vamos a dar un salto importante hasta 19.000 años después, yéndonos hasta la cueva del Escó, donde ya existen las primeras representaciones figurativas, pero estas ya pertenecientes al hombre de Cromañón, o sea, a nosotros, que tienen una importancia formidable porque permiten ver no solamente el tipo de fauna, sino el tipo de costumbres o digamos los elementos religiosos que pudieron influir en este tipo de pintura. Pero si os dais cuenta, observad la perfección con la que ya entonces se representaba lo que se veía. ¿Y dónde está la diferencia entre ese hombre que no hacía absolutamente nada y el que creó la Cueva del Escó o la Cueva de los Casares o cualquier otra cueva, como por ejemplo este abrigo que lo tenemos en la provincia de Cuenca, que es la pintura de un cazador con unas flechas que está persiguiendo a un uro? Esto está en un sitio que se llama Villar del Humo, provincia de Cuenca, en un sitio que se llama la Selva Pascuala, y ahí la antigüedad está entre 10.000 y 6.000 años. Bueno, aquí llegamos a la enjundia de lo que yo quiero contar. En este refugio, donde se ve una escena de una doma de caballos y se ve una serie de cuentas, que posiblemente son las cuentas de partos, menstruaciones de las yeguas y cosas así, dicho tal y como es, vemos también veis abajo como una especie de danzantes. Bueno, pues las últimas teorías dicen que se produjo el salto. El hombre empezó a representar cosas por una sencilla razón, porque estaba rodeado de una serie de sustancias a su alrededor que le permitieron en un momento dado dar un salto y llegar a una expansión de conciencia. Perdón, ¿y cómo se produjo ese salto? Pues se produjo con el consumo de ciertas sustancias enteogénicas, que diríamos hoy alucinógenas o como lo queráis llamar. En este caso concreto, y puesto que parece que son hongos, la Amanita muscaria, que es muy frecuente en otoño en los campos de España, o por ejemplo la Psilocybes purpúrea, que nace en las cacas de las vacas, y que tiene una sustancia que se llama psilocibina, y no son las últimas de la naturaleza. Todo esto viene reflejado y nos viene para ir avanzando, digamos, en el conocimiento de todas estas cosas, en un estudio verdaderamente impagable de doña Elisa Guerra Doce, donde efectivamente establece la teoría de que gracias al consumo de sustancias alucinógenas se produjo esa explosión de conciencia que llevó al nacimiento de la abstracción. Y el nacimiento de la abstracción llevó a que el hombre tuviera la necesidad de representar cosas con fines mágicos posiblemente, algunas solamente representativos, pero muchos de ellos tenían que ver con la magia. El hecho de pintar algo o de representar algo permitía obtener poder sobre lo que se quería cazar o sobre lo que uno se quería defender, porque también es verdad que si pintaban un león podía ser para conjurar al león como caza o para no ser cazados. Que de todo hay.
No vamos a hacer ahora una disertación prehistórica porque ya vamos a dar un salto cualitativo importante, pero me parecía interesante que empezáramos desde tan atrás para irnos a 7000 años después, cuando en la España medieval, ya terminando la época alto medieval, se produce un fenómeno importante de representación, que es la aparición de lo que es los beatos. Bien, los beatos están relacionados fundamentalmente con la aparición de un libro, que son los comentarios al Apocalipsis de San Juan, del abad de Liébana, del que no sabemos cuál era el nombre, pero le empezamos a llamar beato desde aquellos tiempos. Perdón, a partir de ese momento sucede algo que es fundamental. Hacia el año 1000 se pensaba que esto se iba a hacer gárgaras, que con el milenio aquí no iba a quedar absolutamente nada, porque iba a llegar el día del juicio final y todo el mundo iba a desaparecer, la tierra con todas sus criaturas, para abrir la nueva Jerusalén celeste. Quien tenga conocimientos, sobre todo en materia de los evangelios neotestamentarios, sabe perfectamente lo que significó el Apocalipsis de San Juan en su momento a la hora de establecer qué relación tenía el hombre en la Edad Media con su entorno, que era una relación fundamentalmente teocéntrica, donde Dios era prácticamente el poder total, absoluto y omnímodo, y el hombre no era nada más que un ser innominado que ni siquiera firmaba sus obras. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Pues muy sencillo. Beato abad de Liébana, antes de escribir los comentarios al Apocalipsis de San Juan, escribe un poema que se llama Overbound Day, en el cual ya establece que el apóstol Santiago sería el que había evangelizado España. Aproximadamente unos 20 años antes de que aparecieran los restos del apóstol de Santiago. Con lo cual podemos sospechar perfectamente que se trata de una operación de marketing medieval. ¿Para qué? Pues muy sencillo. El impulso de lo musulmán hacia el norte, desde el califato de Córdoba, era de tal calibre que los reyes de la monarquía astur-leonesa decidieron encontrar una manera de que se creara una línea de freno a lo que venía del sur y que practicaba la religión musulmana. Y cuidado con esto, no estamos hablando de árabes, estamos hablando de musulmanes, porque daros cuenta que en la época que ya estamos, todos esos señores que eran musulmanes, la mayoría habían nacido ya aquí. O sea, ya había nacido Abin Arabi, que había nacido en Murcia, había nacido Abderramán III, que había nacido en Córdoba, por lo tanto no venían de Arabia. Sí, eran de religión musulmana, pero no venían de Arabia. Y para conjurar de alguna manera todo esto, se crea lo que es la vía peregrinal de comunicación más importante, que es el Camino de Santiago. Pero no vamos a hablar del Camino de Santiago, sino de los Beatos. Los Beatos es la primera vez que se hace ya una representación de lo que es una miniatura moralizante, que nos sirve para saber más o menos. En este caso concreto he traído solamente dos ejemplos para seguir avanzando, que uno es la bestia del Apocalipsis, la hidra de las 7 cabezas, y a la derecha cómo se pensaba que era el mundo entonces. Aunque en España conservamos actualmente 27 beatos, donde la temática es muy común, y el elemento más característico de esa temática es la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que eran los que iban a ver el día 31 de diciembre del año 999 a terminar con todo el negocio. Pero tiene mucha importancia el que entendamos bien esto, porque de aquí empieza a aparecer lo que es el salto a la Baja Edad Media, justamente en este momento. Y el salto a la Baja Edad Media se produce y afecta a la representación de cosas cuando ya los autores cristianos empiezan a traer cosas completamente distintas, donde ya no es Dios el centro de las cosas, sino que el hombre tiene una parte importante de responsabilidad también en mantener la obra de la creación.
Y puesto que ayer fue el Día de la Mujer, he querido traer prudente, o sea, oportuno quiero decir, traer a un personaje de la talla de doña Hildegard de Bingen, abadesa del monasterio de Bingen, que crea el primer tratado de medicina, de farmacopea y de alquimia de la época, y descubre, y lo hace, según decía ella, inspirada por los ángeles en una cosa que se conocía como la lengua ignota. Mediante la lengua ignota nos deja para la posteridad el Lesibias, que es una obra magna, donde veis todos estos tipos de ilustraciones que tienen que ver mucho más que con el arte, con representaciones alquímicas, donde realmente lo que se están representando son operaciones que se hacen con la materia, pero no buscando la propia transformación de la materia, porque a doña Hildegarda no le interesaba tanto conseguir el oro, que es lo que se supone que los alquimistas iban buscando, y la piedra filosofal, como lo que es la transformación espiritual del individuo, o sea, la alquimia espiritual. Y esta alquimia espiritual viene de alguna manera determinada también pues con el uso no solamente de la representación pictórica, sino de la música. De hecho, ella empieza a componer en lengua ignota una serie de temas que las monjas cantaban en esta abadía y que luego se fueron difundiendo por toda la cristiandad, que eran capaces de generar estados de alteración de conciencia sin necesidad de tomar ningún tipo de drogas. Si algún día os preocupa este tema o os interesa, en el mercado tenéis varios discos que se han hecho ya con la supuesta música hecha por Hildegard de Bingen. También hay alguna película por ahí que está perfectamente documentada, Es un personaje fundamental. En el año 1000, Hildegard de Bingen representa el salto a la modernidad. Y por eso lo quería traer en ese momento. Y ya pasamos de la Edad Media al Renacimiento, que es a donde yo quería llegar con Giotto. Pero antes de pasar ahí, deberíamos a lo mejor ver algunos de los temas que en aquella época se hicieron famosos, tal y como hoy día podría ser una canción de, vaya usted a saber, de Alejandro Sanz, de cualquier personaje importante, ¿no? ¿Cómo era esta música que había en esta época y que estaba relacionada también con todas estas representaciones? Pues tenemos varios libros que nos hablan de ello. Uno de ellos sería el Codex Calistinus, que era una especie de guía del Camino de Santiago que se supone que hizo un señor que se llamaba Aymeric Picot, pero que realmente se atribuye al Papa Calisto, por eso se llama el Codex Calistinus. Eran utilizados dentro de eran empleadas estas músicas dentro de las iglesias para precisamente conseguir esos estados de relajación, esos estados de alteración de conciencia que llevaban de alguna manera a la introspección alquímica de la que estábamos hablando cuando hablábamos de Hildegard de Bingen. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en el Codex Calistinus figuran temas como, por ejemplo, este. Jacobis erborum, especies medicina tuorum, aleluya, aleluya. Haceros cuenta, en la bóveda de una iglesia románica, 30 o 40 voces cantando esto durante horas y horas y horas, y cómo se quedaba uno después. Seguramente que alguno hasta se elevó del suelo casi sin darse ni cuenta. ¿Por qué? Porque además todo esto iba acompañado de todo un ceremonial importante, y era, por ejemplo, el uso del incienso. El incienso tiene una propiedad, no solamente es una sustancia resinosa que se utiliza para obtener olor, se utilizaba también en aquella época para hacer más asépticos los sitios y terminar, digamos, de alguna manera con los gérmenes, de una manera, digamos, muy sui generis, ¿no?
pero una de las propiedades de la colofonia, de lo que eran aquellos inciensos, es que era también capaz de provocar estados alterados en quienes los estaban utilizando, de tal manera que tú podías tener en ese momento visiones celestiales y cosas así. Y de ahí el que hablemos de músicas que podían tener una componente sobrenatural. Y estas están contrapuestas a las que cantaba, digamos, el vulgo. Porque el vulgo no buscaba exactamente esos mismos efectos, sino que lo que buscaba simplemente era aunarse, digamos, en el camino con ciertas danzas que tenían una componente relacionada con lo que se pretendía obtener en esa peregrinación. Y aquí vamos al otro documento. Habíamos hablado del Codex Calistinus y ahora tendríamos que hablar del Libre Vermel de Cataluña. El Libre Vermel de Cataluña, que aparece en el monasterio de Montserrat, nos trae también músicas que eran utilizadas en aquella época junto a algunas representaciones, como por ejemplo, creemos la del juego de la oca, que se utilizaban también, digamos, para poder uno guiarse a lo largo de ese camino iniciático. En ese sentido, ya habríamos visto lo que es algo relacionado con la música mística y ahora con lo que sería la música profana. Esto, por ejemplo, se cantaba, los peregrinos lo cantaban. Estela splendesimo onte soli radius cum corones daita Deum en grega relitu estanium parvulis and diantisibi exaudina amnium estela splendens in monte soli radius. Esto es lo que cantaba el pueblo cuando iba de peregrinación. Y lo cantaban en latín porque aún el castellano no estaba desarrollado. Se desarrolló después. Pero bueno, ya damos un salto para ya hablar genuinamente de la pintura y de su representación y de los elementos simbólicos que contiene. Y el primer cuadro que he querido traer es el primero que nos hace un guiño claro de lo que es la actividad extra o sobrenatural, es Giotto. En el año 1290 aproximadamente, no se sabe exactamente, yo pongo unas cifras totalmente aproximadas, pero fijaros que ahí nos representa ya la ciudad de Arezzo con una cierta perspectiva todavía muy heredada de los beatos medievales, muy simple, pero fijaros lo que está sucediendo arriba. Estáis viendo en el cielo que está poblado absolutamente de demonios, de diablos o de qué. ¿Qué es lo que se vio en Arezzo para que San Francisco de Asís tuviera que hacer un exorcismo en ese momento? ¿Eran demonios los que volaban sobre Arezzo con sus alitas de murciélago o era otra cosa? Fijaros que a lo mejor no era eso, sino que era a lo mejor una nave que había pasado por encima de la ciudad y donde alguno a lo mejor había sacado la manita y había hecho así. Y en ese momento todos dijeron, ya está, el demonio, no hay más remedio. Pues a lo mejor no era exactamente el demonio, pero sí se representa así, en la filosofía de la época. Lo que pasa es que como la Iglesia no podía aceptar ninguna otra cosa que no fuera la intervención de las fuerzas del mal, pues se titulan estas pinturas como se titulan, pero no tengan la menor duda de que simbólicamente lo que Giotto trató de representar fue un fenómeno lumínico que había en el cielo y que tenía que ver, según ellos, con el destino de la ciudad y de sus habitantes. Fijaros por ejemplo, que pertenece a Frangélico, de la época, seguimos en el 480, veis ahí la estigmatización de San Francisco de Asís. ¿Alguien ha visto la película Hermano Sol, Hermana Luna?
¿Alguien ha visto alguna escena en que se aparezca un ser de esa naturaleza y le dé los estigmas a San Francisco de Asís? ¿Por qué en esta época se le representa así? ¿Por qué representamos una especie de angelitos que está desnudo de cintura para arriba? ¿Qué es lo que había visto un señor Monfrangélico para representar un ser de esa naturaleza? ¿Estamos hablando de un ángel? ¿Estamos hablando de un demonio? ¿O estamos hablando de otra cosa? Estamos hablando de un fenómeno que no sabían interpretar en su momento, posiblemente un fenómeno simplemente lumínico, quizá incluso una pareidolia sobre algo que aparecía en el cielo, pero que le dieron la entidad de un ángel que le manda los estigmas de Cristo a San Francisco de Asís. Bueno, es otro guiño a algo que pasaba y que no sabían interpretar, o que interpretaban a su manera. Esto habría que verlo, porque lo que posiblemente estaba sucediendo en ese momento, o lo que se trató de representar, es algo que ellos no entendían, pero que venía del cielo directamente. Y le dieron un contenido sobrenatural según la ideología de la época, que hoy día no le daríamos. Hoy día hablaríamos de otra cosa, claro. Hoy día hablaríamos posiblemente de fenómenos ufológicos o de apariciones marianas, quién sabe. La verdad es que no lo sabemos. Lo que es cierto es que Fra Angelico lo representó así. Otro pintor que he querido traer aquí, un cuadro interesante, es este de Andrea Mantegna, al que se le llamó el Parnaso, que evidentemente no es el Parnaso. Como veréis, el contenido de esta pintura no es ya religioso, es totalmente pagano, totalmente profano. Observar en lo alto del puente cómo está Marte, digamos que ligándose a Venus, con un gran mosqueo por parte del señor Vulcano que está allí a la izquierda en una cueva, y todo esto acompañados de Mercurio, que es el mensajero de los dioses, pero que también es Hermes Trismegisto, padre de la alquimia y padre del comercio también. Y abajo un montón de bailarinas que evidentemente no son los ángeles del Parnaso ni del paraíso, serían las 7 musas, Euterpe, Terpsícore, etcétera, etcétera, que también dentro de toda esta época eran muy influyentes, porque daros cuenta de que ya hemos llegado al Renacimiento, donde ya no es Dios el centro del universo, sino que es el hombre. Y ya todas las representaciones tienen un contenido profundamente simbólico y doctrinal a la hora de entender un poco la estructura del mundo que les rodeaba en ese momento, que no es tan distinta de la que tenemos ahora, solamente que era en otra clave. Este cuadro es bastante importante, fue mandado a hacer por Isabel de Este, que es esa señora que tenemos a la derecha, que era protectora de las artes, prima de Lucrecia Borgia, y personajes interesantes de la época. Ya en la Iglesia, en el Vaticano, ya se estaban comiendo las uñas con lo que empezaba a suceder en ese momento, porque ya los pintores habían salido del oscurantismo medieval para entrar, digamos, en otra clave de interpretación de la realidad. Fijaros este otro cuadro de Andrea Mantegna, la perfección técnica que se alcanza ya a finales del año 1300. Estamos ante un fenómeno que se llama anamorfosis, que es, buscar algo que está distorsionado con respecto a la visión que tú podrías tener de ello, para representar algunas características importantes. Fijaros que es un Cristo yacente, teóricamente, sobre el que está llorando unas mujeres, ¿no? De hecho se llama Las Lamentaciones. Pero daros cuenta la concesión o el guiño que nos está haciendo Andrea Mantegna, que este era un señor bastante rebelde y bastante heterodoxo de su época, el guiño que nos está haciendo con el paño, la perfección de ese paño. Perdón. Bueno, pues ese paño tan perfecto, que en su época causó admiración en todos los artistas de su época, inicia ya toda una tendencia de lo que es las cosas veladas,
¿Qué hay exactamente debajo del paño? ¿Qué es lo que se trata de ocultar? Se trataba de ocultar la auténtica naturaleza de Cristo. Porque daros cuenta de que ya en esta época empieza a aparecer la sospecha de que Cristo no había muerto en la cruz, sino que alguien efectivamente había sufrido un tipo de crucifixión, pero que se le había bajado antes de ser muerto y se le había llevado a alguna parte. Esa sería una de las teorías. La otra de las teorías sería que Cristo habría tenido descendencia y cómo hubiera podido tener descendencia si no hubiera utilizado los métodos habituales, que son los que oculta el paño. Bueno, pues estos pequeños guiños que en la época ya nos van trayendo de alguna manera hacia una forma de interpretar la realidad completamente distinta de la que expone las doctrinas oficiales. Ahí. Muy bien. Y ya nos metemos en el Cinquecento y en el simbolismo flamenco. Este cuadro, que parece poco importante, tiene muchos elementos que son perfectamente reinterpretables a nivel simbólico, porque aparentemente ahí lo que se ve son dos personajes, un hombre y una mujer que está embarazada y en un cuarto. Bueno, Jan van Eyck, ¿qué nos cuenta con este cuadro? Nos cuenta con este cuadro, que se llama El matrimonio Arnolfini, una serie de elementos que nos permiten averiguar exactamente cuál es la naturaleza de sus personajes. Por ejemplo, en la parte izquierda de la ventana vemos muy sucintamente las hojas de un cerezo, una manzana y unas naranjas. En esta época los únicos que podían comer fruta eran los más acaudalados. Y es algo que vamos a ir repitiendo a lo largo de todo el cuadro. Esta gente era gente pudiente, podían pagarse unas sandalias de cierta entidad y podían tener además una cosa que en la época era muy importante, tener un perro ratonero. ¿Por qué? Porque era la época fundamentalmente donde había la peste y la peste se relacionó con las ratas, aunque luego se descubrió que no eran las ratas las culpables de la diseminación de la peste, sino las pulgas de las ratas. En aquella época se pensaba que eran las ratas. Entonces, tener un perro ratonero de esas características nos permite saber que era gente muy opulenta y que además seguramente estaban en una élite social importante. Pero si luego vamos viendo más detalles, vemos todo el contenido simbólico del cuadro. Fijaros, arriba solamente hay una vela encendida. La lámpara no tiene más que una vela encendida, que es símbolo del poder. Si hubiera tenido más velas encendidas, hubiéramos entendido que este señor no era un poderoso, sino que estaba, digamos, en la parte superior de la tabla social de la época. Sería un marqués, un rey o lo que fuera. Este simplemente era un negociante, por eso solo tiene una vela. ¿De acuerdo? Y más elementos, por ejemplo, fijaros. ¿Veis dónde están las manos? Detrás, en el mueble, veis esa pieza que tenéis ahí, que es Santa Marta luchando contra el dragón. La he puesto ahí en un cuadradito ahí a la derecha. Aquel trozo de madera donde están las manos es Santa Marta luchando contra el dragón, símbolo de fertilidad. Santa Marta es la protectora de los partos, era la protectora de los partos en ese momento. Y luego vemos otro elemento que está un poquito más abajo, que es un diablo. Un diablo que lo he aumentado todo lo que he podido, lo que pasa es que no es fácil. Pero quizá el elemento más importante de este cuadro es cómo Van Eyck se retrata a sí mismo y nos cuenta exactamente qué era lo que estaba pintando. Y lo hace mediante un espejo donde vamos a ver unos circulitos con unas escenas de la pasión y vamos a ver la misma escena que tenemos en el cuadro. Fijaros que dónde está el espejo. Vemos la misma escena que en el cuadro, pero vista desde atrás. Con lo cual, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí Van Eyck? Pues que este no era un matrimonio, sino era una petición de mano. Y que él en ese momento la estaba pintando, porque incluso nos deja su firma.
también nos habla de sus ideas. Este tipo de espejos eran muy utilizados en esta época, se llamaban brujas. Y en Amberes, en Brujas, en toda Lovaina, en fin, toda la zona, digamos, centroeuropea, se utilizaban frecuentemente para conjurar al diablo y a los maleficios de las brujas, por eso se les llamaba brujas. Hay más elementos, como por ejemplo una alfombra de cachemira o simplemente la cama. Pero lo más sorprendente del cuadro es que esa mujer que parece que está embarazada no lo está. Realmente no estaba embarazada. Simplemente el cuadro lo que nos trae es un símbolo de fertilidad, de la fertilidad que se deseaba para después. Y se representaba de esta manera. O sea, esto es lo que yo quiero que pase. De hecho, ¿qué pasó? Que Arnolfini no se casó con ella después. Se casó con otra. Y esta pues se quedó sin niño y sin Arnolfini. Pero daros cuenta los guiños que un pintor en un momento dado son capaces, que un pintor es capaz de darnos sobre cosas que nosotros no somos capaces de ver en un momento dado. Este es el retablo de Gante, el políptico de Gante de Jan van Eyck, o la adoración del Cordero Místico. Este retablo, que fue hecho para la catedral, tiene un contenido simbólico absolutamente brutal, si lo vamos a ver desde todos los puntos de vista. Observad, evidentemente, que están Adán y Eva, el coro de los ángeles alrededor de los personajes de Dios y de la Virgen María y de Jesucristo, y luego en la parte de abajo, fijaros, creo que está claro que hay un altar donde está el Cordero Místico, y el Cordero Místico tiene clavada una lanza en el pecho de la que está cayendo la sangre que están recogiendo unos ángeles en unos recipientes para llevarla a ese pozo que está rodeado de caballeros de la época. ¿Por qué es importante este cuadro? Bueno, primero porque tuvo una historia muy azarosa, pero una historia muy azarosa que termina de una manera muy concreta. El políptico de Gante, fijaros, primero hay que defenderlo de los calvinistas. Eso llevó a que estuviera encerrado bastante tiempo. Luego intentó llevárselo a Napoleón. Se llevó, de hecho, parte al Museo del Louvre, pero luego, claro, después de perder la guerra contra los ingleses y contra la coalición internacional que derrotó a Napoleón, volvió a Gante de nuevo. Pocos años después, Federico Guillermo de Prusia pues se lo lleva también, y después de la Primera Guerra Mundial empiezan a desaparecer. Bueno, son cuadros muy azarosos, uno de los cuadros más robados de la historia, además por partes, o sea, es una cosa muy curiosa, pero hay algunos de los elementos que no se han sido recuperados. Por ejemplo, el panel de los justos es una réplica porque nunca se volvió a encontrar. Se sabe quién lo robó, pero nunca dijo dónde estaba. Así que vaya usted a saber por dónde se encuentra. Pero sí que lo que nos importa, a efectos de lo que estamos hablando en este congreso, es que interesó especialmente a este hombre y a los nazis. ¿Por qué? Porque en la parte inferior, donde vienen los elementos del Cordero Místico, encontramos todos los objetos de poder que en la época buscaban los nazis para legitimar su postura. La lanza del destino, la corona de espinas, el arca de la alianza, todos están ahí representados de una u otra manera. Y los nazis, claro, evidentemente crean un decreto, que es el decreto o el informe Camel, que dicen que esto no era flamenco, esto era alemán, lo habían hecho alemanes y por lo tanto a ellos les pertenecía. Y se lo llevaron, lógicamente, durante un tiempo hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial y pudo volver de nuevo a Gante. Pequeños guiños, pero que luego son reinterpretados, porque evidentemente cuando Jan van Eyck hizo el políptico no estaba pensando en que luego iban a venir los nazis a pensar que ahí estaban representados los objetos de poder. Hay un detalle dentro del cuadro que es fundamental, que es los ángeles cantores. Si observáis, aparece la miscelánea de lo que eran los documentos de la época, perdón, los instrumentos de la época,
Ahí vemos la viola da gamba, vemos un organistrum y vemos algunos... un órgano, perdón, un organistrum no, un órgano. Y vemos que están los ángeles cantando. Este cuadro a mí me llamó mucho la atención cuando yo era todavía un mozalbete, cuando lo vi por primera vez, porque justo en ese momento, en el lugar donde estuvo, porque me lo trajeron al Museo del Prado, lo habían acompañado con una música en concreta que pertenecía a la época de Felipe II. Música en concreto de Tomás Luis de Vitoria, y lo que está cantando se sabe que era el Ave María de Vitoria. Sabemos que estaban representando eso. En aquella época, en Gante, sabéis que en Gante había nacido Carlos V y que pertenecía de alguna manera al Imperio Augsburgo. Por lo tanto, estaba muy relacionada con España a través de la figura de Carlos I. ¿Y qué es lo que están cantando ahí los angelitos? Pues están cantando esto. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. No la voy a cantar entera, pero era eso lo que estaban cantando en este cuadro. Lo sabemos por la documentación. Este cuadro le interesó mucho también a Felipe II, pero este no se le pudo traer. Ahora vamos a ver un cuadro muy curioso. Domenico Bigordio o Currarri, no lo sabemos, pero sí le conocemos con el nombre de Ghirlandaio. Un pintor de la época que hace un medallón donde se ve a la Virgen, se supone que con Jesucristo es a Juan Bautista. Y en el cielo hay un objeto extraño. Un objeto extraño que algunos han querido identificar. Hoy día sabemos que posiblemente lo que quería representar era simplemente una nube a través de la que pasaba el sol, pero muchos han querido identificar con un ovni. En este cuadro, ciertamente, es, digamos, discutible que sea un ovni, pero ¿y en este? ¿También este es una nube? ¿También este es una nube a través de la que pasa el sol? ¿O eso qué es? ¿Que manda rayitos sobre la escena de la anunciación a los pastores? Yo, como decía mi maestro Jiménez del Oso, no me pronuncio, ustedes mismos. Pero vamos, está claro que este cuadro de Helder sobre el bautismo, perdón, he dicho la representación de los pastores, sobre el bautismo de Cristo, para mí personalmente está representando un fenómeno ufológico de la... O sea, yo no digo que eso sea una nave extraterrestre ni mucho menos, pero está claro que viene como consecuencia de observaciones de luces en el cielo. Si aquí tuviéramos ahora mismo, por ejemplo, a Jesús Callejo, a mi compañero, veríamos, nos estaría contando que forma parte de los fenómenos de luces populares y tal. Ahí cada cual que piense lo que quiera, pero para mí eso es la representación de un fenómeno celeste ajeno de tipo sobrenatural o del tipo que sea, pero ajeno totalmente a los hombres. La verdad es que el cuadro también técnicamente es extraordinario. Y ahora llegamos a uno de los, digamos, este era pintor, grabador, tallista, este era de todo, y metió tantos elementos simbólicos en sus cuadros que todavía no ha sido comprendido totalmente en su totalidad. Estamos hablando de Alberto Durero, Alberto Durero, que era amigo del pintor que veremos después, y este se llama Melancolía. Observar en ese cuadro todas las cosas que aparecen y que formarían parte, digamos, del mundo de la heterodoxia. Una figura geométrica extrañísima, prácticamente indefinible,
un ángel o lo que parece un ángel que está en estado de meditación, un perro, una esfera, una serie de elementos de carpintería, pero sobre todo un cuadrado mágico, donde todas las cifras, el total de todas las cifras es 34, algo que se utilizaba mucho en la época para lanzar cierto tipo de mensajes entre las gentes que estaban iniciadas en un tipo de saberes ocultos. Y en Melancolía, por cierto, Durero se permite poner incluso la fecha en que hizo el grabado, que es 1514, que coincide con las dos cifras que están en la parte inferior. ¿Cómo estamos? De acuerdo. Bueno, Alberto Durero también es autor de este grabado que es importante, que es el caballero, el diablo y la muerte. Tres elementos simbólicos que parece que son una cosa, pero realmente son otra. Realmente aquí ya sí podemos hablar de alquimia. El caballero es el resultado ¿de qué? De la conjunción de dos elementos, que son el azufre y el mercurio, representados por el diablo y representados por la muerte. Sabéis, supongo que quien esté iniciado en estos temas conoce perfectamente las tres operaciones principales de la alquimia, que son nigredo, rubedo y albedo, las tres. Bueno, pues esta en concreto sería el nigredo, que es cuando el azufre se mezcla con el mercurio para conseguir, digamos, el opus nigrum. El opus nigrum, del cual luego va a salir después el rubedo, que sería la sustancia que nos lleva luego al albedo o al vitriolum. O sea, que sería, dicho a grosso modo, el acrónimo de la siguiente sentencia: busca en tu interior y encontrarás la piedra de la sabiduría. Eso es lo que significa vitriolum de alguna manera. Bueno, pues aquí Durero lo relata con muchísima precisión. Durero era muy amigo de este pintor poco conocido, pero que últimamente se ha hecho muy famoso en el Museo del Prado porque lo han colocado junto al que veremos después, que es quizá el más importante pintor a nivel simbólico esotérico de todos los tiempos, seguramente. Pero bueno, vamos a hablar de Joaquín Patinir. Ya. Aquí vemos la huida a Egipto, pero fijaros que hay un montón de elementos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños y tal, que parecen hacernos un guiño hacia cosas que en ese momento representaban la heterodoxia. Fijaros en la piedra que hay a la izquierda arriba, cómo hay una especie de estatua de la que cae como una especie de ídolo o algo parecido. Posiblemente estamos hablando de Apolo. Entonces este cuadro, que se llamaría La huida a Egipto, también sería la destrucción de Apolo. Patinir, además, pasa por ser el primer gran paisajista de la época, y fijaros su manera de tratar las piedras y el horizonte, de una manera absoluta y totalmente idealizada. Si fijáis en este cuadro y en otros de Patinir, veréis que él pinta muchos caminos, por ejemplo en Las Tentaciones de San Antonio, caminos que van hacia un cierto punto, allá en el horizonte, donde se supone que hay algo que uno tiene que buscar, porque el cuadro parece decir una cosa, pero dice completamente otra para quien lo sabe leer. En este cuadro, por ejemplo, veréis que tenemos a San Antonio Abad rodeado de unas mujeres absolutamente diabólicas. La de la izquierda, por ejemplo, la vieja, tiene los colmillos así de este tamaño. La otra lleva los pechos fuera. Y fijaros que esa escena se repite exactamente igual abajo, porque esto es como una película, donde se encuentra con la reina de las hadas que viven en el lago. Una mujer rubia, donde están completamente desnudas, y a la izquierda se ve también al mismo San Antón, que va huyendo de ellas. Por eso, de las tentaciones. Arriba vemos la ermita donde San Antón está meditando, y a la derecha vemos que unos seres diabólicos están intentando llegar hasta la cabaña donde está San Antón, porque también San Antón está en esa cabaña que en ese momento está ardiendo. Efectivamente estamos ante otro símbolo alquímico, el tostado, el fenómeno de
el calentamiento de la masa alquímica, pero sobre todo el calentamiento espiritual del propio alquimista, que al final saldrá de esto purificado y saldrá santificado de alguna manera, pero sobre todo saldrá con conocimientos nuevos. ¿Por qué? Porque lo que se está representando aquí es lo que llamaríamos después el fenómeno de la muerte iniciática, que luego sería heredado por la masonería muchísimos años después. De cómo, ahí os he puesto el detalle de la cabaña para que lo veáis de alguna manera. Y fijaros en el centro, en el centro del cuadro, pero un poco hacia arriba, que ya tenemos la confirmación de que San Antonio ha pasado la prueba, porque aquellos dos personajes que prácticamente no se ven son muy chiquitines, muy chiquitines. Es Jesucristo diciéndole a San Antón: has cumplido, o sea, te has resistido. Y este es quizá uno de los cuadros más visitados y más importantes, donde ya la simbología es imposible de obviar. Ahí tenemos a Caronte, evidentemente un cuadro de tipo pagano, donde Caronte está avanzando por la laguna Estigia, identificada con el río Mosa, que era el que tenía Patinir en el lugar donde veía, y veis a la izquierda, en lo que sería el paraíso, una cúpula transparente. Pero las iglesias no son transparentes, que yo sepa, ¿no? ¿Por qué una cúpula transparente? ¿Qué trataba de simbolizarnos? ¿O qué trata de simbolizarnos también con ese infierno de la derecha? Por cierto, en el cuadro anterior se me ha olvidado comentar los personajes que están en las nubes. Vaya, hombre. Ahí arriba en las nubes, donde hay dos tipos de personajes, unos los beatíficos y otros los diabólicos. Otro leve guiño a fenómenos celestes de naturaleza desconocida. Este en concreto, ahí os he puesto un detalle de la cúpula transparente, nos lleva al cuadro más importante de todos los tiempos en materia simbólica, que creo que, como todo el mundo sabe, es el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es una de las piezas fundamentales para entender la pintura flamenca y sobre todo las claves de lo que estaba pasando en ese momento, cuando había varias sectas en Europa que estaban muy cuestionadas por la Inquisición. Por ejemplo, los adamitas, que venían del mundo griego y que consideraban que el hombre lo que tenía que hacer es vivir desnudo, y no sujeto a las reglas de la Iglesia. Y todo esto parece que está reflejado en este cuadro del Bosco de una manera, digamos, detallada. Si nosotros cerramos el tríptico, veremos que lo que se representa una vez está cerrado, eso es el tercer día de la creación. Dios está fuera de una esfera como transparente de cristal, donde está creando las aguas, la tierra, los cielos y todo lo demás. Y como aún no hay luz, y como aún no está todo formado, lo hace en grisalla, o sea, en blanco y negro. Luego, la secuencia es perfecta. Aparecen Adán y Eva en medio de un montón de animales extraños, sobre todo alguno que no sabemos de qué fuente se inspiró, porque el que veis a la izquierda de Eva es de Adán es un drago canario. Y que yo sepa, el Bosco no tuvo Canarias porque no salió de Hakem en toda su vida. Pero fijaros el pozo. El pozo ese del que salen esas criaturas era el que más obsesionaba a Felipe II. De hecho, este cuadro fue el que presidió su muerte. Felipe II mandó a Benito Arias Montano y al duque de Gonzaga por toda Europa para conseguir todos los cuadros del Bosco, porque era totalmente su obsesión. Ahí estaban todos sus anhelos de cielo, de infierno, pero sobre todo también su vertiente nigromante y su vertiente alquímica. Felipe II, aunque parezca mentira, practicó la alquimia. De hecho, en el monasterio del Escorial hay una torre que se llama la Torre de la Botica, que es la que mira hacia poniente, donde todavía existen los restos de un artilugio alquímico que se llamaba la Torre de Matiolo, que estaba dirigido por un importante alquimista de la época, que era Leonardo Fioravanti. Aún quedan los restos de aquello. Lo que pasa es que como oro no salía, se transformó con el tiempo en un laboratorio de espagiria y destilación
que fue el origen de la farmacopea moderna, aunque parezca mentira, fue así, como sucedió en la historia. Bueno, pues este cuadro es el que presidió la vida y la muerte de Felipe II. En su parte central, en el del Jardín de las Delicias, donde vemos que hay ya elementos absolutamente enloquecidos de todo tipo, lagunas, gente desnuda, es el que hace sospechar que estos personajes de la época, como el Bosco, Benito Arias Montano y todos estos sabios, pertenecían a una secta que se llamaba la Familia Caritatis, que seguía a un místico llamado Giel y que manejaban información que no estaba al cabo de la gente, sino nada más que la gente que manejaba el esoterismo de la época. Por último, vemos el infierno musical, donde el Bosco, que debía ser bastante poco amigo de músicas, castiga a los pecadores con una serie de instrumentos musicales de todo tipo, donde nos aparece vicios muy de la época, pero que también tienen un contenido simbólico. Allí ves, por ejemplo, aquel que le están torturando haciéndole una partitura en su trasero. Luego, una cosa muy curiosa, pinta una barca que prácticamente es una barca del siglo XX. Eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego se pinta a sí mismo. Ahí, en ese bicharraco tan extraño, esa es la cara del... Se piensa que es la cara del propio Bosco. Esta secta ya había tenido su origen, ya os digo que la familia Caritati, los adamitas y los hermanos del Libre Espíritu venían ya de una técnica filosófica, ya termino, anterior, que está revelada, por ejemplo, en el monasterio del Escorial también, con esa pintura que veis ahí arriba, realizada por Lucas... por Lucas Jordán, no es por Lucas Jordán, bueno, ya me acordaré, que forma parte del programa de la Biblioteca del Escorial. En ella aparecen los gimnosofistas, que eran unos filósofos que filosofaban sobre el contenido del alma a través de un objeto piramidal, de unos números, y estando desnudos sobre la arena. Parece ser que fue el rey precisamente quien quiso que se pusiera esta pintura para de alguna manera seguir las mismas ideas que él había apreciado en los cuadros del Bosco. Esta gente fueron condenados evidentemente por la Iglesia, en concreto por Calixto III, y están identificados realmente los gimnosofistas no con los filósofos griegos, sino que parece ser que estaban identificados con brahmanes de la India. O sea, gentes que venían del hinduismo. Y bueno, este cuadro también forma parte de estos cuadros de los miniaturistas flamencos de la época. Creo que lo conocéis, es un cuadro muy importante de Peter Bruegel, se llama El triunfo de la muerte, y hay que pararse 2 horas o 3 delante de él para ver todos sus detalles y sus cosas. Era una época que estaba muy determinada por las pestes. Es cuando empiezan a aparecer prácticamente en todas las iglesias las figuras de San Roque con el perro como protector contra el cólera y sobre todo contra la peste bubónica. En el triunfo de la muerte veis que no hay un personaje vivo, están todos tiesos ya. O sea, hay partes que podríamos identificar con el infierno y otras partes que podríamos identificar con el futuro. En fin, guiños que hicieron todos estos pintores en su momento para llevarnos de alguna manera a contarnos cosas que hoy día posiblemente no sabemos comprender. Los tratadistas le dan todas las explicaciones posibles, pero solamente quienes están metidos en ideas de contenido profundamente heterodoxo son capaces de entender este tipo de pintura. Y como veo que ya me están echando el alto, vamos a parar aquí. Quedan muchos cuadros, pero no... Este es muy curioso, por ejemplo, los embajadores de Holbein. Este cuadro estaba hecho para ser visto en una escalera, de tal manera que se fuera viendo poco a poco la calavera, porque eso que veis allí realmente es una pintura anamórfica, que es una calavera vista de lado.
Algo que ha llevado, por ejemplo, a inspirar a los artistas de nuestra época a hacer otros anamorfismos como esto. Evidentemente ese paisaje no existe, es un suelo todo continuo. Y podíamos estar hablando y hablando y hablando porque los artistas de todas las épocas no solamente eran artistas, sino que pertenecían a sectas, a grupos de conocimiento y a gente que, como hoy día, pues se salen de la norma y lo reflejaron en sus pinturas. Esto es lo que puedo contar hasta ahora porque ya el tiempo se nos ha ido. Así que... Muchas gracias por venir. A ti.